Sean bienvenidos, buenas tardes a este video de la importancia de la ingeniería sísmica en la construcción de edificaciones, elaborado por el grupo de estructuradores de la clase de análisis estructural 1 del primer periodo académico 2023. En este caso estaremos hablando de la importancia. Este es un video que tiene como objetivo la concientización de la importancia de la ingeniería sísmica. Empezaremos definiendo la ingeniería sísmica. Este es el estudio del comportamiento de los edificios y las estructuras sujetas a cargas sísmicas. Es el conjunto de la ingeniería estructural y civil. Esto quiere decir de que la ingeniería sísmica viene siendo una combinación de la ingeniería estructural y la ingeniería civil. Como ya sabemos, valga la redundancia, la ingeniería estructural vendría siendo la que está encargada de estudiar las estructuras, pero no solamente eso, sino que también sus reacciones y sus comportamientos una vez que éstas son sometidas a las cargas para las cuales están diseñadas. Este tipo de cargas pueden ser cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento y cargas de sismos, las cuales no deben dejar de ser consideradas. Y en estas últimas en las que nosotros estaremos haciendo hincapié en este video. Las cargas de sismos. Este es un concepto utilizado en ingeniería sísmica que define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio y que deben ser soportadas por esta. Se transmiten a través del suelo, las estructuras adyacentes o el impacto de las olas de los maremotos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que, como ya sabemos, las cargas sísmicas se comportan en forma de ondas. Entonces, estas se transmiten por el suelo e incluso ese sacudimiento del suelo que provocan estas ondas termina afectando al edificio o cualquier tipo de edificación, ya que ésta está sujeta al suelo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería más o menos el comportamiento que tiene una estructura sometida al sacudimiento del suelo, provocado, por supuesto, por las cargas sísmicas. Podemos ver de que una vez que el suelo empieza a moverse, el equilibrio de esta estructura comienza a ser afectado. Este es otro ejemplo de cómo sería normalmente el resultado de un terremoto, especialmente en una estructura que no sea sismo resistente. Los principales objetivos de la ingeniería sísmica son entender la interacción entre los edificios y la infraestructura pública con el subsuelo. Las edificaciones que vemos día a día tienen una interacción con el suelo sobre el que caminamos. Y recordemos también de que los sismos son originados en el subsuelo. Entonces aquí hay una relación directa, la cual tenemos que mantener al tanto. Tenemos también prever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en áreas urbanas y sus efectos en la estructura. ¿Cuáles son los posibles daños que pueden ocurrir en las estructuras después de un sismo? Diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un terremoto más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos en construcción. Nosotros tenemos que diseñar considerando las cargas de sismo. Sería un grave error dejarlas por fuera. Y además de eso, el día a día de los ingenieros sísmicos y de los ingenieros estructurales es esto: lidiar con esos riesgos geológicos que de forma repentina pueden terminar provocando una catástrofe. Por último, mantener a la sociedad lejos de toda preocupación que les puede causar en tan solo pensar en las consecuencias de un terremoto. Así como la medicina ha logrado a través de la historia y con su evolución hacer que muchas enfermedades no sean ningún temor para la raza humana, así la ingeniería sísmica busca que estos riesgos geológicos no sean ningún temor para nosotros, sin importar nuestra localización en el mundo. Los sistemas de protección más comunes que usa la ingeniería sísmica son por resistencia, que consiste en dimensionar los elementos estructurales de tal modo que tengan suficiente resistencia como para soportar estas cargas sísmicas, que tienen un efecto cortante en las edificaciones normalmente. Por ductilidad, la cual es una de las propiedades de los materiales y consiste en dimensionar los elementos de tal manera que parte de la energía del sismo sea disipada por deformaciones plásticas de los propios elementos estructurales. Y por último, por disipación,
que consiste en introducir en la estructura elementos cuyo fin es disipar la energía recibida durante un terremoto. Aquí tenemos un ejemplo típico de disipación, el aislamiento sísmico. Como podemos ver en la figura, a pesar de que el suelo se sacuda, la estructura no se sacude, ya que valga la redundancia, esta está aislada. Entonces, como no hay un contacto directo con el suelo, no habrá un sacudimiento. Aquí podemos ver lo que normalmente esperamos de una estructura sismorresistente que soporte las cargas, pueda disiparlas, a diferencia de una que no es sismorresistente, cuyo equilibrio será afectado hasta llevar a su eventual colapso. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo las cargas actúan en los edificios y qué es lo que las lleva al colapso. O por el contrario, en caso de que hayan sido bien definidas las fuerzas sismorresistentes, esta tendría que soportar. Y ese es el objetivo de la ingeniería sísmica, que las estructuras tengan nulo o de lo contrario muy poco daño. Normalmente las consecuencias de los terremotos son atroces, especialmente la de los terremotos de gran magnitud. Como podemos ver, la destrucción puede llegar a ser total en una edificación y esto, por supuesto, pone en riesgo las vidas humanas, el cual es el objetivo primordial. La importancia de la ingeniería sísmica. Aquí concluiremos en por qué concientizar acerca de la ingeniería sísmica. Una de las importancias es su contribución a la preservación de vidas humanas. Recordemos que si las estructuras no colapsan, las vidas humanas no van a estar en riesgo. Al final, el terremoto no mata a la gente, lo que mata a la gente son los efectos del mismo. Segundo, la preservación de las estructuras. Aunque las vidas humanas son primordiales, son el objetivo principal, nosotros podemos ver de que las estructuras colapsadas van a ser un gran gasto, entonces tenemos que cuidarlas y tenemos que diseñarlas de modo que éstas no se vean tan afectadas. Tercero, ahorro a largo plazo en el gasto a obras civiles. Es mucho más eficiente en este caso, desde un principio, diseñar tomando en cuenta un potencial sismo y así mantener en pie las estructuras o de lo contrario que éstas ocupen arreglos menores a que tener que construirlas todas de nuevo. Por último, el acoplamiento gradual del hombre a los riesgos geológicos. Como lo mencionábamos antes, así como hoy en día convivimos con muchas enfermedades sin que éstas sean un temor para nosotros y distintos tipos de riesgos, un riesgo geológico como un sismo va a ser algo que la humanidad va a poder enfrentar con solvencia gracias a la ingeniería sísmica en algún futuro. Y esa es la finalidad que tiene la ingeniería sísmica. Por eso esta es tan importante, ya que, como sabemos, nadie está 100% seguro de un riesgo geológico como este. Así que siempre tiene que ser tomado en cuenta y ya llegó el momento en que la humanidad pueda enfrentarlo con solvencia, que pueda enfrentarlo de manera directa. Así, ya que los terremotos son inevitables, al menos vamos a poder estar preparados para estos sin que tengamos que sufrir esos daños mayores a los que tanto hemos temido. Por último, para cerrar, este es el resultado de una estructura sismo resistente. Este es el Colegio de Ingenieros Civiles en Turquía. Como sabemos, hace unos meses, lamentablemente, hubo un terrible terremoto en Turquía y podemos ver que todas las edificaciones aledañas han sido dañadas, ya que estas no fueron diseñadas de forma sismo resistente. En cambio, el Colegio de Ingenieros Civiles de Turquía sí lo es. Por eso se ha mantenido en pie, prácticamente ha salido ileso de esta terrible catástrofe. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Esa es la importancia de la que nosotros hemos estado hablando y como podemos ver, no hay nada distinto a resultados buenos. Esperamos que les haya servido y que les haya gustado. Muchas gracias.